Hola Alan, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Muy bien. Qué bueno, Alan. Pues contenta de ver tu portafolio. Bueno, yo soy Selma Guisande, soy artista visual, gestora curadora y bueno, ahorita estoy a cargo de la curaduría del Garage Yucatán y bueno, pues contenta de estar aquí contigo. Sí, igualmente. Gracias, Alan. ¿Tú quieres presentarte y bueno, también comentarme si vas a compartir pantalla o quieres que visitemos el estudio? Sí, voy a hacer un recorrido por el estudio. Ah, qué bien. Bueno, soy Alan Alexander Solo Salamilla, artista visual de Yucatán, y sobre todo mi trabajo está principalmente concentrado en el performance. Voy a girar la pantalla. Entonces, pues realmente mi estudio también es en mi casa. Entonces, realmente lo que suelo trabajar acá es más como exploraciones como corporales, sobre todo cuando tengo que practicar como algunas partes de mis procesos y también sobre todo la parte escrita. Durante un tiempo también me estuve dedicando a la gráfica, entonces de ahí que también como que tengo bastante acervo aquí guardado. Pero sí, principalmente, digamos, lo que suelo trabajar acá más es como la parte escrita y sobre todo como tratar de practicar cuando tengo que performar como yo personalmente. Ujú, Entonces, pues principalmente aquí es como donde suelo estar trabajando, aunque también de este lado, pues tengo como ciertos libros, algunos son como de archivo, de referencias, y otros son como simplemente como trabajo personal. Y pues realmente no es muy grande, pero pues hasta ahorita me ha servido mucho dentro de mi práctica artística como contar con un espacio eh, personal para realizar estas exploraciones. está enorme tu estudio. Gracias. Y sí, pues básicamente ese sería el espacio. Ujú. Oye, y justo estaba viendo que hablas un poco sobre lo improductivo. ¿Nos quieres platicar un poco sobre eso? Sí, claro. Realmente como mi interés en como esta cuestión de la productividad venía sobre todo porque siempre me ha fascinado mucho como los objetos como analógicos o como obsoletos. Tengo como cierta colección de como objetos como Wallmans, Discmans, máquinas de escribir, que son objetos que, bueno, a mi generación no les tocó utilizar. Entonces, cuando empecé como a descubrir, digamos, entre comillas, esos objetos, me parecía muy interesante cómo esos objetos encerraban formas de ver, de entender el mundo, que al menos a mí en lo personal, pues no me tocó entender, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las primeras como reflexiones que tuve en el tema era sobre cómo, por ejemplo, el Wallman te fuerza, por ejemplo, estar constantemente rebobinando la cinta, cambiándola, como que te mete en una dinámica muy distinta que, por ejemplo, reproducir música digitalmente, ¿no? Entonces, como que en ese contexto de objetos que quedan como, eh, digamos, inútiles o improductivos dentro de como la lógica, digamos, de la modernidad o de la producción capitalista, como que me interesó ver cómo también los símbolos se podían volver como susceptibles de ese paso, ¿no? Y también cuando un objeto quedaba desfasado, o un símbolo, como qué es lo que le permite resignificarse. Y de ahí empecé como a hacer muchas exploraciones que me llevaron justo hacia lo improductivo y también como hacia lo como no evidente, ¿no? Como algo que no está necesariamente presente, pero sigue teniendo una influencia sobre las cosas.
Ujú. Y también por eso, por ejemplo, retomas como toda la parte de esto de la comunidad china, ¿no? Cuestiones como de como replantear qué pasa con el marxismo, el comunismo, cómo fue que llegaste a esa parte. Sí, pues esa primera como exploración vino en parte por justamente pensando en como iconos que han quedado como desfasados, y también como por una afinidad personal, pensé primero justo como el comunismo en el siglo XX es este movimiento como tan, digamos, relevante en el punto de que casi cualquier crítica al momento en el siglo XX venía atravesado por, de una u otra forma, ¿no? La influencia del comunismo. Y como a partir del derrumbamiento de la Unión Soviética, pues, digamos, ya no tiene ningún tipo de peso, digamos, en las, al menos, digamos, en el discurso formal, ¿no? Nuevos movimientos empiezan a ocupar precisamente esas posiciones, ¿no? Entonces, me parece interesante ver también cómo esa, digamos, narrativa también tiene estas disparidades, por ejemplo, pues, en el contexto, por ejemplo, de China. O sea, sería difícil decir que el comunismo no es relevante, al menos pensando en el partido que lidera el país, ¿no? Entonces, me interesaba explorar cómo eso, por ejemplo, ocurría desde Mérida específicamente. Eh, Cómo, por ejemplo, por eso llegué a la figura de Mao Zedong, como que me parecía interesante cómo Mao Zedong se podía volver un símbolo de precisamente como la expansión económica de China sobre diferentes países del sudeste asiático, realmente más de Latinoamérica también, cómo ese símbolo tan pesado, digamos, para el contexto chino, era visto desde Mérida. Y entonces empecé a hacer muchos como trabajos que tenían que ver con su imagen o lo que representa su nombre, por ejemplo, pero desde el contexto de Mérida en específico. Ujú. Oye, tal vez, y de eso tienes como algo ahí en el estudio, o a lo mejor sí conviene que compartamos pantalla para ver un poco esa, porque hay unas, bueno, me pareció súper interesante ese proyecto, bueno, en general el portafolio, ¿no? Y a lo mejor si podemos ir poniendo ejemplos, tal vez estaría bien, como ves. Sí, voy a mejor a compartir entonces. Ah, bueno, si lo tienes a la mano, estaría perfecto. Sí, creo que sí lo tengo. Pero sí, bueno, mientras puedo seguir comentando sobre, sobre el proyecto, ya Claro, que claro. digo. Pero sí, justo, bueno, una de las primeras exploraciones que realicé fue la que aparece en el portafolio, en la que básicamente le voy pidiendo a diferentes personas que me den una descripción como básicamente del rostro de Mao Zedong, independientemente de si no lo identifican de nada, simplemente a partir del nombre, cuáles las características faciales que se imaginan. Y una vez que tengo básicamente este ejercicio como de retrato hablado, hago que una inteligencia artificial recree precisamente las descripciones que estas diferentes personas me dieron para generar como una básicamente lista de sospechosos de quién es Mao Zedong visto desde diferentes personas de Mérida y también desde diferentes puntos de la ciudad. Ujú. A mí, sabes que me recordó también, no sé si has visto un libro, bueno, una investigación, libro que hizo Helen Escobedo sobre Benito Juárez. No, no lo conozco. Ah, pues bueno, se fue a todo el país a tomar fotografías de esculturas de Benito Juárez y eran unas cosas loquísimas, ¿no? Porque cada Ajá, versión en cada pueblo y en cada localidad de qué idea se tiene de Benito Juárez, estaba ajá, súper interesante y me recordó un poco tu proyecto a eso, ¿no? Como recoger el imaginario, ¿no? En torno pues a algo que también hay una comunidad grande, ¿no? Ahí en Mérida, como este vínculo, ¿no? Justo por ser puerto, etcétera, ¿no?
Sí, y sobre todo también algo que me interesó en ese proyecto era cómo, digamos, hay estas relaciones extrañas entre el presente y el pasado, ¿no? Como por ejemplo, pues Yucatán en general tuvo una enorme migración de población china durante, digamos, la época enequenera, y luego como ahora tenemos nuevamente una especie de, bueno, quizá ahora ya no es una inmigración, digamos, de población en sí, pero la entrada, ¿no? De enormes capitales de inversión provenientes de China o de otros países asiáticos. Entonces, como que también me interesaba un poco ese juego, que creo Ujú, que en portafolio no lo había agregado, pero también hice unas piezas donde también jugaba con estos retornos, por ejemplo, entre la relación de China y Rusia en el siglo pasado como países aliados dentro de la esfera comunista, y como ahora nuevamente vemos esta mancuerna, ¿no? En su rivalidad como económica y política contra Estados Unidos. sí. ¿Ya pudiste compartir? No, Sí, no veo. intentando justo compartirlo, creo que ya Ajá. casi está. Un momento. Bueno, y ahí también está, por ejemplo, acumulando polvo, ¿no? Que es como esta búsqueda de libros, ¿no? En la Biblioteca de Yucatán. También eso me pareció muy interesante. Ajá. Sí, ese proyecto que también fue cercano de como ese momento en el que estuve trabajando mucho este imaginario, a partir como del comunismo, justo me interesaba hablar como de esta evidencia, ¿no? De cómo estos libros, también dentro del contexto de las bibliotecas, pues son libros que casi están obligados a estar en la biblioteca por el peso histórico y cultural, simbólico que tienen, pero no son libros que pues realmente se consulten, ¿no? Al Ujú, menos no dentro del contexto de la biblioteca. Entonces, quería como evidenciarlo, pero también quería jugar un poco a cuál sería una forma no tan evidente quizá o no tan convencional de diagnosticar, digamos, esa especie de síntoma, ¿no? Y también jugar un poco como a los instrumentos de la ciencia y de la necesidad siempre como de una comprobación científica, ¿no? Y ahí fue cuando se me ocurrió esta cosa que había leído justamente que muchas centros, universidades de Estados Unidos eh, habían hecho durante la pandemia para tratar de ver si sus bibliotecas eran como centros de contagio, ¿no? Que era a partir de analizar como ciertas bacterias de la piel humana, como los Staphylococcus, ujú, y entonces era un poco eso, ¿no? Como repetir el proceso para evidenciar qué tanto habían sido manipulados, ¿no? ya. Mi lab, pero parece que ya puedo compartir. A ver, Oye, y hay otro grupo de trabajos tuyos que sí son como más personales, ¿no? sí, eh, sobre todo hubo una época en la que me interesó llevar, sí, estas cosas como de lo no evidente, de lo que parece estar desfasado, pero más a un terreno como personal y sobre todo relacionado con como lo emotivo, ¿no? Pensaba mucho sobre todo en la comunicación no verbal, en cómo tenemos esta capacidad de
como entender muy bien los gestos sin necesidad de las palabras. Y sobre todo en ese contexto lo que me llamaba mucho del tema era cómo muchas veces entendemos como la expresividad de alguien y a nivel como muy estricto no tenemos realmente una confirmación porque no está dicho, pero algo de nuestra capacidad de conectar nos permite entender perfectamente lo que nos quiso transmitir sin necesidad de que lo ponga en palabras. Y era algo que Ujú. me interesaba mucho explorar como justo en esos parámetros como de lo silencioso, de lo no evidente. Mm. No, no veo tu no, no te veo a ti ni tu portafolio. Sí, no sé por qué no me está dejando compartirlo. No, Si no quieres, me no te sale en el... preocupes. Igual con que te veamos y seguimos platicando sobre los proyectos. Sí. Ah, eh, creo que ya está. Ya. Bueno, no sé si quieras platicar de algún otro proyecto tú. Pues, por ejemplo, después de esa serie que hice como más enfocada como en la comunicación no verbal, empecé a trabajar también como el tema como de lo poético, eh, un poco como pensando en cómo también, digamos, lo cotidiano o lo encontrado puede tener estas cargas poéticas, que nuevamente son como cosas muy sutiles, como que no se pueden comprobar en sí. Pensaba mucho sobre todo en un proyecto de un artista de Brasil, que ahorita no recuerdo su nombre de él, pero el proyecto se llama Camberradas, si no estoy mal, y tomaba una serie fotográfica como de cómo la gente utilizaba o improvisaba formas para arreglar objetos que estaban ya inservibles. Y se me hacía como muy linda esa lógica de tratar de arreglar algo de la forma como más pues accesible posible, ¿no? Entonces había como piezas en las que se veía que un cortinero, por ejemplo, estaba como medio roto y entonces no se podía como mantener de pie y lo solucionaban poniéndole una lata como entre la pared y el cortinero para que hiciera básicamente como un ángulo. Y Ujú. no sé, como que esa lógica me parecía como muy interesante de explorar dentro del terreno como más de lo poético quizá, como digamos los objetos y sobre todo estos objetos como aparentemente inservibles se volvían susceptibles, ¿no? De ser pues hasta algo como poético. Mira, ya apareció el portafolio. Justo lo estaba buscando también a ver si yo lo compartía. Buenísimo. Ese es el proyecto del polvo, ¿no? Sí, Ujú. y bueno, ese de remake pues fue como un pequeño momento en el que justo como que me interesó mucho revisar ciertos performance que habían sido como importantes, ¿no? A nivel histórico y ver cómo podían, no sé si la palabra actualizarse, pero cómo podían como volver, ¿no? Pensando en los tiempos que habían transcurrido, que fue algo que me interesó con esta pieza en específico, que era la de Richard Long, la de Un camino hecho al caminar. Como, por ejemplo, pensando ahora en la virtualidad, en los videojuegos, eh, esa pieza la hice ya después que habíamos salido de pandemia, pero me remitía como cómo se podría hacer, por ejemplo, LAN dentro de estos espacios virtuales, ¿no? Cómo juega un ambiente programado y que no se puede modificar con precisamente la intencionalidad de LAN, que es afectar el espacio, ¿no?
¿Y este del banco? Ahí creo que lo que principalmente me interesaba era cómo cuando vas por el espacio público, digamos, el simple hecho de existir en el espacio público da permiso a que seas como observado por la cantidad luego de cámaras que si te pones a fijar ahí por todos lados. Y evidentemente muchas de esas cámaras probablemente ni siquiera están encendidas o ni siquiera funcionan, pero tienen esta intención de un poco panóptico, ¿no? De asegurarte de que te sientas como vigilado. Entonces me preguntaba de qué forma se podía como regresar a esa acción, cómo se podía dejar de ser, digamos, pasivo en ese sentido y hacer una especie de respuesta, ¿no? Y lo que se me ocurrió era precisamente como observar la cámara directamente, como si hubiera un juego de miradas entre quien estuviera operando la cámara y yo, como que de repente el estar ahí parado ya me volvía el observador, ¿no? Aunque en realidad no estuviera viendo como a la otra parte, o inclusive podría ser que no existiera. Entonces me paré durante como una hora, hora y media en esta cámara de este banco, como esperando simplemente ver qué ocurría, ¿no? Y básicamente hice la acción y curiosamente trajo más la atención de la gente que iba pasando que, pues no sé, que cualquier persona del banco que pudiera salir como a, pues no sé, comentar qué estaba A haciendo. decir que, ¿qué haces? ¿Qué haces ahí, no? O llamar a la Ajá. policía incluso, ¿no? Sí, de hecho justo cuando estaba terminando esa acción, yo estaba de hecho esperando ver si llegaba la policía o algo, o alguien de seguridad o algo. Y cuando ya había pasado como una hora, hora y media, pues decidí ya terminarlo. Y justo cuando me empecé a moverlo, vi cómo estacionaba una patrulla y pensé así de que es la oportunidad. Y regresé de nuevamente a estar viendo la cámara, pero resulta que la patrulla solo había estacionado para comprar en una tienda de al lado y ya, o sea, no era, ni siquiera se percataron de nada. Fue interesante también como esas cosas. Sí, poner en evidencia, ¿no? Esas cosas. Oye, y este de ver el ocaso también es a partir de un videojuego como que está relacionado con el de Land Art. ¿Es el mismo videojuego o Sí, es el mismo videojuego y también nuevamente pensando como en las cosas del espacio. eh, Pero también ahí creo que lo que más estaba pensando era cómo siempre hay esta cosa medio romántica de, no sé, de la relación con la naturaleza, de conectar con la naturaleza. Y como que me preguntaba un poco cómo ocurre eso dentro de los ambientes virtuales, sobre todo porque pues yo de chico siempre como que fui mucho de videojuegos y nunca estuve como muy, digamos, no sé, digamos, saliendo a los parques o nunca estuve mucho en contacto, digamos, con la tierra. Era más de videojuegos. Entonces, me preguntaba cómo podía funcionar esa misma lógica, ¿no? Por ejemplo, el de despertarse muy temprano para observar el amanecer, pero llevado al entorno de un videojuego, ¿no? Y también hay algo que también quería explorar un poco era cómo la mayoría de videojuegos tienen, pues básicamente una finalidad. O sea, hay una serie de cosas que tienes que hacer, que es lo que, digamos, el videojuego te plantea y en teoría es lo que lo vuelve entretenido, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba si entrabas a un videojuego y decidías no seguir, digamos, sus reglas o su finalidad y hacías algo que no tiene sentido dentro de ese videojuego, ¿no? Como en este caso, solo entrar para esperar el amanecer o el atardecer, ¿no? Durante varios días. ya? Oye, ¿y estas se pueden también imprimir como foto? ¿Lo has pensado o solo? Sí, sí, de hecho ese lo tenía impreso en foto, además de las piezas de video. Ah, ya. Sí, porque se ve muy como formato foto. Sí, ¿Cómo, en qué tamaño las imprimiste? pues no los imprimí muy grande, probablemente eran como tamaño postal, porque había impreso como de varios días y entonces hacía básicamente como un mosaico de estas fotos. Ya. O sea, como una secuencia, Ajá, sí, como si fuera secuencia de todo lo que pasa en el video. ajá.
Ah, ya, ok. ¿Y quieres platicar algún otro proyecto? Por ejemplo, que también fue de esta época en la que me interesaba como como estrictamente emocional o como la forma en la que nos relacionamos con los otros. Me pareció como bastante interesante cuando lo realicé porque, digamos, esa pieza es como muy, digamos, difícil de presentar usualmente porque la pieza fue muy efímera. Básicamente le pedí a una amiga que nos encontráramos en un día en específico, pero nunca dijimos una hora ni un lugar de reunión, simplemente usamos esta frase como premisa de encontrarse en donde toque el sol y el límite básicamente era pues cuando ya no lo haya. Eh, entonces era un poco jugar a este desencuentro, ¿no? Como buscarse, pero siempre esperando que no ocurra. Entonces, digamos, la forma en la que traté de que existiera como materialmente la pieza, porque tengo varias piezas que fueron efímeras y de las cuales luego siempre es difícil ponerla en portafolio porque es un poco como, créeme, existió. Entonces, aquí cada uno llevó una cámara y entonces básicamente fuimos registrando como el recorrido cada uno por medio de las fotos y al final dentro de la secuencia que se consiguió algo que fue como muy interesante era las similitudes, ¿no? En los trayectos, inclusive cuando no ocurrió ese encuentro. Entonces era como también esta cosa que no se da, pero digamos tiene una carga, una presencia, inclusive cuando no resultó. Ujú. Sí, que en realidad sí se está dando el encuentro, pero de otra manera, ¿no? Sí, Ah, este performance también está interesante. sí, este fue uno de los últimos que realicé. Y sobre todo estaba primero explorando cómo ciertas situaciones o cosas que usualmente no se entenderían como artísticas se podían volver no solo piezas de arte, sino sobre todo cómo se podían volver, digamos, tridimensionales. Porque ahí estaba explorando un poco la escultura, pero quería justo pensar la escultura de una forma más, digamos, expandida o performática. Entonces, eh, por casualidad, hablando con unos amigos, salió el tema de cómo muchos de nosotros les era muy difícil como canalizar el llanto, como que siempre sentíamos que cuando iba a llegar el llanto se disipaba. Y a partir de eso se me ocurrió como jugar a esta como dos vías en las que, por un lado, quería explorar precisamente hablando con otros chicos cómo eran, digamos, su forma de conectar con la tristeza y las vivencias que evidentemente se atravesaban, pensando en cómo la masculinidad tiene toda esta cuestión de una construcción en la que no solo es que uno se niegue a llorar, por ejemplo, que es, digamos, lo usual durante la crianza, sino que llega un punto en el que se vuelve muy corporal, en el que aunque quieras llorar, ya, digamos, casi tu cuerpo no reconoce cómo se llora, ¿no? Y por otro lado, como esta situación que es tan íntima y que evidentemente requiere de pues, un grado de privacidad y de confianza entre los que participan, se volvía como objeto de escrutinio, ¿no? Como se volvía básicamente un espectáculo y qué ocurría entre medio, ¿no? Dentro de esta intimidad y esta situación vuelta un objeto de apreciación artística, ¿no? Ujú. Sí, está fuerte. Creo que ya ahí acaba el Sí, portafolio. Oye, creo que se muteó. yo veo que hay toda una parte residual importante en los performance. O sea, hay veces que el performer o bueno, el artista hace las acciones y se hace un registro de, pero en tu caso sí hay una relación como muy importante con la parte residual, ¿no? O sea,
recolectar los cigarros, recolectar las fotos en este desencuentro, hacer las fotografías, bueno, de todo este recorrido, digo, registro de cómo se imaginan a Mao Zedong hacer después una, pues sí, una simulación, ¿no? De este imaginario. Entonces, bueno, eso me parece como muy significativo. No sé si lo habías pensado o solamente sucede. Eh, Sí, creo que nunca lo planteé al inicio como, digamos, con intención, pero después de trabajar como varias piezas, justo me di cuenta de que siempre había como esta parte un poco de proceso, ¿no? Como una acción que lleva a otra y luego genera otras y siempre muchas veces esos performances terminan como teniendo múltiples salidas, ¿no? Hay algunos que tienen un registro, pero también dejan como justo, como dices, un residuo o materialidad que también se vuelve como otra extensión, ¿no? Y eso fue algo que, aunque no tenía como la intención al inicio, se volvió algo que también me interesaba mucho explorar en mi trabajo porque siento que también así es como suelo generar no solo piezas, sino como también trabajo más allá como de lo artístico, como que me identifico mucho con esas idas y venidas, eh, también con esa un poco como capricho, muchas veces esas piezas surgen un poco porque un día digo, sería muy loco o interesante hacer tal cosa. Y eso empieza a dar pie a una pieza mucho más larga, pero siempre hay un poco el porque sí, y me interesa como trabajar también en esa lógica. ¿Y a qué te refieres con más allá de lo artístico? O sea, hacer también procesos en otros ámbitos. Sí, sobre todo como que siempre hago un poco de multitasking, entonces como que siempre es hacer algo y aunque no lo he acabado, de repente brincar a otra cosa y luego regresar. Entonces siempre quedan como precisamente esas idas y venidas, esas partes sin concluir que luego retomo. Entonces creo que es algo que también he encontrado mucho como en mi propia práctica artística, como el empezar un proyecto y de repente encontrarle otra vertiente y luego regresar a la anterior, como que es algo que también me interesa como dentro de precisamente esas partes de lo productivo, de lo que no resulta como tan claro, pero tiene una presencia. Ujú. Por ejemplo, cuando expones, por ejemplo, sí vi que la primera pieza, ¿no? O sea, hay varias que sí las expones tal cual, ¿no? Como la parte residual. Ujú. Bueno, ya nos queda un minuto. O sea, Sí. sí tienes como fotografías, tienes material que se podría exponer como una parte eh, que es que me gusta que no es el registro, sino que son las Ajá. obras en sí de este proceso, ¿no? Pero sí Sí, tienes. sí, sí tengo. Ujú. Ok. Pues bueno, Alan, muchísimas gracias por abrir tu estudio, abrir nuestro espacio y también por mostrarnos la obra y contarnos el proceso. La verdad que muy interesante. No,